abrir su Biblia, por favor, allí en la carta del apóstol Pedro. Está al final, puede abrir Apocalipsis y de ahí empieza viniendo hacia adelante y va a encontrar las dos cartas del apóstol Pedro y vamos a compartir la palabra que está allí en la primera carta del apóstol. Esta canción que nos ministraba Rosy recién se encuentra precisamente allí en esa carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 10, versos 9, 10, 11. Y esta canción que es tan hermosa es una declaración del apóstol Pedro, ¿no? Y hay una palabra ahí que en el canto está omitida, hay una frase que está omitida, pero que habla del contexto de la canción. El apóstol Pedro decía: mas ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. El canto omite una frase que dice: después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca, establezca y a Él sea la gloria, ¿no? Y creo que por una cuestión no encajaba en la canción por ahí, no está, pero no digo que es palabra de Dios. El texto dice precisamente: después que hayan padecido un poco de tiempo, Dios mismo es el que los va a fortalecer, los va a establecer. Y no habíamos hablado acerca de lo que iba a predicar con Rosy, pero ella, hablando acerca de este tema, creo que Dios algo tiene para decirnos en esta hora, y yo quiero que podamos orar para que nuestra mente esté preparada para lo que Dios tiene para decirnos. A veces ocurren demasiadas cosas a nuestro alrededor que nos distraen, pero es bueno que podamos mantener nuestro espíritu preparado para lo que Dios quiere hacerlo. ¿Le parece? Oramos a Dios, decimos: Señor, en el nombre de Jesús, declaramos ahora libertad en los aires. Declaramos, Señor amado, que vos sos el Rey y el Señor de este lugar. Jesucristo es la persona más importante de este lugar y tu Espíritu Santo va a ser en cada uno de nosotros como Él quiere. Vamos a escucharte hablar, nos sentamos a tus pies para recibir tu enseñanza. Lo que quieras hacer, Señor, te damos la libertad de Espíritu Santo para que te muevas como quieras en esta noche. Señor, aún atamos cualquier mal pensamiento, cualquier distracción, atamos cualquier obra de las tinieblas que se quiera mover aquí alrededor, cualquier obra de distracción la cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos que aquí reina Jesús y la palabra de Dios ha de ser predicada y hará lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la Biblia allí en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1. La primera carta de Pedro, capítulo 1. Desde el versículo 3 vamos a leer en adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y este hombre que fue uno de los discípulos de Jesús, el hombre que nosotros conocíamos como el rudo, como el tosco, el pescador, el que no daba pinta de ser un gran elocuente al lado de Jesús. Fíjense lo que termina declarando allí en una de esas cartas previos a su muerte. Él dice, capítulo 1, verso 3, depende de la versión que usted tenga, dice: alabado sea Dios, o bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Cuántos tienen esa esperanza viva? ¿No? ¿Cuántos la tienen? ¿No? Todos tenemos esa esperanza viva. Verso 4, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, dice esta versión. Tal herencia está reservada en el cielo, diga conmigo, para mí. Para mí, no para Pablo, sino usted puede decir para mí. Esa herencia está reservada para mí. Esa herencia es para nosotros. Verso 5, a quienes el poder del Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Versículo 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría,
a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén y amén. Saben que cuando uno se acerca a las Escrituras, ¿no? Lamentablemente hemos aprendido que muchas personas cuando llegan a conocer a Dios, no digo que los hemos engañado, pero a veces hemos sacado el centro de la predicación y hemos dejado a Jesús de lado y digo hemos porque me considero parte del cuerpo de Cristo, y hemos ofertado un evangelio en el que venís y se te soluciona todo, en el que llegás al evangelio y de un día a otro pasás a ser el mejor, aunque ayer eras el peor, ¿no? Y que si eso no te ocurre, algo estás haciendo mal. Hay mucha gente que a lo mejor tristemente se le ha dicho que no es sano de su enfermedad porque algo tendrás. No pudiste ser sano de tal enfermedad y debe ser algo que a lo mejor no has confesado, algo que todavía te falta arreglar, porque tenemos que vivir de victoria en victoria, es lo que dice la Biblia. No podemos fallar, no podemos tener errores, porque necesitamos vivir siempre en la plenitud de Cristo. Por consiguiente, el cristiano tiene que vivir siempre con una sonrisa de oreja a oreja, porque tiene que vivir del gozo, ¿no? Y nos han dicho que siempre tenemos que andar con gozo, no podemos, y había una canción, me acuerdo, muy antigua, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿no? No puede estar triste, muy poderosa, ¿no? ¿Se acuerdan algunos? No contemporáneos míos, sino con algunos mucho más años que yo, cantaban esa canción, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y no podíamos atravesar momentos difíciles, porque si atravesábamos momentos difíciles era directamente relacionado con que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Y de pronto veíamos que familias se destruían y ya entrábamos a buscar la vuelta, ¿por qué? Pero algo, y sí, ya me parecía algo, sí. Y obviamente se separaron porque ahí faltaba esto, y sacamos conclusiones y vemos desde afuera. Con mucha liviandad y con mucha ligereza hemos visto, y digo hemos visto porque todos hemos sido testigos de alguna situación que no entendimos y a veces nos hemos apresurado a considerar y a sacar conclusiones de los motivos por cuál suceden las cosas, ¿no? Y esto me llevaba a la luz de las Escrituras a ver toda la historia, y me cuesta encontrar hombres de Dios que no tuvieron que pasar problemas, que no tuvieron que demostrar su fe, que no tuvieron que poner su fe a prueba. Y uno empieza con Adán y de pronto llega Noé, y a Noé le toca un momento difícil y de pronto se encuentra con un Abraham, que todos recordamos a Abraham y lo asociamos directamente con una situación específica. No solo con que era viejito y que tuvo su hijo ya de grande, sino que todos relacionamos a Abraham con aquel que tuvo que ir a sacrificar a su hijo, ¿no? Y llevarlo al altar. Y cuando vemos a ese hombre llevando a su hijo, nunca se puso a pensar de que Dios le habla, lo espera por tanto tiempo a su hijo y de pronto él lo tiene que cargar, llevarlo. Se calcula que habrá tenido 7, 8 años y él tuvo que caminar 3 días con su hijo y sabía lo que él tenía que hacer, ¿no? Y yo me imagino al niño haciendo preguntas como cualquier niño. Y papá, y me imagino el dolor desgarrador de ese padre que sabía lo que tenía que hacer. Él entendía perfectamente lo que era el sacrificio a Dios. No era cuestión de agarrar el corderito, depositarlo con el magiclick, fuego. No era esa la ofrenda que Dios recibía. Había que descuartizar el sacrificio. La sangre tenía que correr. La sangre se tenía que esparcir por todo el altar. No era una cuestión de una muerte, decir, bueno, si bien ya era tremendamente doloroso, me imagino el corazón desgarrado de Abraham caminando hasta el momento del sacrificio y pensar que iba a tener que despedazar a su hijo, hacerlo pedazo ahí arriba sobre el altar, porque era lo que Dios le había pedido. Necesito que sacrifiques a tu hijo. Y no fue, bueno, una prueba de un día, 2 días, estuvo esperando 90 años para ser papá.
Y de pronto tuvo que andar errante de un lado hacia otro. Y en el momento que empieza a disfrutar de su hijo, Dios le dice, necesito que lo hagas pedazos sobre el altar. Y me lo imagino a Abraham caminando esa cuesta, subiendo, y su hijo preguntando, ok, el fuego va, sí, yo lo veo, pero ¿qué vamos a poner sobre el altar? Y habrá sido una puñalada vez tras vez esas preguntas del hijo, porque todos aquellos que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos preguntan, el mío todavía no, pero ya señala algunas cosas, ¿no? Algunos juguetes y son como una puñalada para papá cuando ve el precio, ¿no? Pero cuando nuestros hijos se hacen entender y saben que la respuesta para nosotros es dolorosa, yo me imagino eso, a ese papá subiendo la cuesta con el mayor de los dolores y escuchar a su hijo haciéndole preguntas acerca del sacrificio. Y él sabía de en quién confiaba, pero sin embargo siguió caminando y siguió caminando. Y cada pregunta probablemente de ese pequeño era totalmente desgarradora. Hasta que todos conocemos el final de la historia. Y de pronto viene un Isaac que tiene que pasarla difícil. Y de pronto viene un Jacob. Y de pronto Dios levanta a un José, que era más bueno que no sé, pero era José. Y resulta que José, en un momento, siendo alguien que agradaba a Dios, sus hermanos dicen, vamos a agarrarlo, este es el soñador, este era, es decir, no había pecado en José, no hicieron lo que hicieron con José por pecador. Era alguien que agradaba a Dios en todos sus caminos. Sin embargo, sus hermanos lo tiraron en una cisterna, lo dejaron ahí, lo querían despedazar. Sufrió mucho tiempo y llegamos nosotros al final de la historia y decimos, oh, el gran José, aquel que estuvo en lo máximo allí en Egipto. Pero tuvo que atravesar muchos años de dolor, de destierro, de rechazo. Y era un hombre de Dios. Y Dios se revelaba con él. Y Dios hablaba y le mostraba sueños y tenía visiones. Sin embargo, tuvo que sufrir. Y de pronto vemos más adelante, no sé, un Moisés, que lo vemos allí saliendo y podemos ver los dibujitos y abre el mar y está todo espectacular. 40 años le picotearon la cabeza. Y tuvo que sufrir también irse él otros 40 años y andar en el desierto. Y no quiero hablar acerca de pálidas, pareciera que estoy hablando de cosas malas. Simplemente estoy reflejando lo que las Escrituras enseñan de estos hombres de Dios. Tuvieron que pasar por momentos muy difíciles. De hecho, Dios mismo permitió que pasaran momentos difíciles. Y conocemos la historia de Elías. Y Elías de pronto se va porque lo quieren matar. Termina alimentado por los cuervos, lejos, pasando hambre. Porque alguien lo quería matar. De pronto viene Eliseo y la situación no mejora mucho que digamos. Y de pronto vemos a otros hombres de Dios y el ejemplo máximo, la obra máxima, la tenemos en la persona de Jesucristo, allí en la cruz, ¿no? Si hubo alguien que no cometió pecado, ese fue Jesús. Si hubo alguien que no merecía el rechazo, si hubo alguien que no merecía el dolor, si hubo alguien que no merecía que lo lastimaran, ese era Jesús. Sin embargo, su obra máxima, la que todos recordamos, es a un Jesús de brazos abiertos, despedazado a causa del pecado, mi pecado, no el pecado de Jesús. Y no solamente eso, sino que Él fue rechazado aún desde el vientre. Y no solamente que fue un niño que vivió bajo la voluntad del Padre, que nunca pecó. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos tal o tal le está pasando tal cosa, porque algo habrá hecho. Jesús no hizo nada y sin embargo termina su obra máxima allí en la cruz despedazado. Y encima le dice a los apóstoles, si con el árbol verde hicieron esto, ya saben lo que les espera, la rama seca. Lucas 21:31. Les estaba diciendo que eso les iba a suceder a ellos. Y de hecho, 10 de los apóstoles terminan totalmente despedazados. 10 de los apóstoles terminan sufriendo a causa de agradar a Dios. Uno se ahorca, el otro muere ya de viejo. Pero sin embargo 10 terminan despedazados a causa de la prédica del Evangelio. El mismo Juan el Bautista, hombre tremendo, su predicación era tremenda. Le decía en la cara a Herodes, vos estás con la mujer del otro y eso no te conviene, ¿no? Le decía lo que muchos quisieran decirle a los políticos hoy en día, él iba y se los decía en la cara. No vía Facebook, se iba y se los decía en la cara, ¿no? Y no anónimo.
sino que dice, a vos no te conviene esto porque estás haciendo aquello. ¿Cómo termina Juan el Bautista? Sin cabeza. Ahora, cuando digo que lamentablemente a veces se nos ha hablado de un evangelio, que yo creo en esto, de que Dios vino a traernos vida abundante, pero yo entiendo en que Dios está trabajando en nosotros y Dios utiliza muchas veces, por no decir todas, ciertos momentos en nuestras vidas para enseñarnos y para probarnos de que Él está a nuestro lado. Y que si Dios no trabaja de esa manera con nosotros, nunca vamos a entender qué es lo que hay realmente dentro de cada uno de nosotros. Pareciera que somos una raza totalmente extraña, que los cristianos no pasamos por momentos de dolor. Los únicos que sufren son los que están afuera. Pero sin embargo tenemos dentro de nuestras congregaciones hogares disueltos, hijos que hoy en día aquí no están, padres que están aquí sufriendo lo que sus hijos están viviendo afuera y darían su vida por volver a ver sus hijos aquí rendidos a los pies de Cristo. Y esa agonía no se la sacan con nada. Y están orando y buscando, diciendo, Dios, tócalos, tócalos, y hace esto y hace aquello. Porque necesito, Señor, que aún a la distancia esté sobrando. Y yo sé que aquí nuestros pastores Lorenzo y Carmen pueden hablar mucho más de esto, pero aún los grandes hombres de Dios han tenido que sufrir y pasar momentos difíciles. La pérdida de un hijo, la pérdida de un nieto, a causa de la obra. Aquellos que tienen que sufrir con sus hijos lejos porque están sirviendo a Dios. Y el momento de despegarse, me imagino, lo que significa. Y cómo vemos cómo las familias se destruyen. Y vemos cómo nuestros niños van a sufrir lo que nunca soñamos que iban a sufrir. Nunca se nos cruzó por la cabeza que un ministerio de educación iba a poner al alcance de todos los niños un cómics, una libretita, una historieta pornográfica en las escuelas. Sin embargo, hoy en día ya está instaurado en las escuelas. Y no es para los más grandes, sino que nuestros hijos se van a encontrar con un material en sus bibliotecas de sus escuelas, y oremos para que esto no suceda, pero con un material altamente, con un contenido pornográfico. Creo que todos han visto, o la gran mayoría ha visto las noticias de lo que está sucediendo. Distribuyeron en las escuelas libros, supuestamente para que los niños puedan ver en las escuelas, pero peor que una película pornográfica, con un lenguaje totalmente vulgar, degradante para la mujer, para el hombre. Y uno está parado ahí al medio diciendo, Señor, ¿por qué nos toca pasar todo esto? ¿Cómo revertimos todo esto? Y a la luz de las Escrituras, vemos que Dios siempre se movió y trabajó en la vida de cada una de las personas bajo cualquier tipo de situación. Dios no esperó momentos favorables para hablar con un hombre o con una mujer. Dios no esperó que las cosas estuvieran bien para hablar con alguno de sus siervos. Dios siempre mantuvo su relación con los hombres y mujeres, y todos ellos, cuando pasaban momentos difíciles, podían decir, yo sé que mi Redentor vive, Él está a mi lado. Vemos la historia de Job. ¿Qué no le pasó a Job? Sin embargo, él hace esa declaración tremenda. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me va a levantar. Y cuando Jesús le decía una y otra vez a los discípulos, miren que el Hijo del Hombre es necesario que vaya y que muera y que sufra y se va a levantar al tercer día. Ellos no lo podían creer, no podían entender que el Cristo iba a tener que sufrir, que el Mesías iba a tener que ser lastimado. Y se lo imaginaban como algo figurativo, algo que nunca iba a suceder. Y de hecho cuando sucede salen todos disparando, porque no podían creer lo que estaba sucediendo. Y cuántas veces hemos dicho a Dios, Señor, trae un avivamiento a esta ciudad. Señor, queremos que venga un avivamiento. ¿Y cuántos quieren un avivamiento? Bien, a veces por eso no lo recibimos. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Bien. Y saben que la Biblia relata el avivamiento. Yo estos días lo escuché de un pastor que él decía, todos queremos un avivamiento, todos queremos que el Espíritu Santo venga con poder y haga cosas tremendas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en Neuquén, en el país. Pero la única vez que la Biblia relata la venida del Espíritu Santo con poder son 50 días después de la cruz.
50 días después de que alguien tuviera que cargar con el pecado de toda la humanidad, después del sacrificio, después del dolor, después de pagar el precio, viene el Espíritu Santo. Antes no va a venir. Y lo que pasa es que queremos que venga el Espíritu simplemente juntándonos y orando de vez en cuando. Pero el Espíritu Santo va a venir cuando haya un precio pagado, un sacrificio pagado, un dolor, cuando haya muerte, cuando el pecado muera. Antes no va a venir. Porque queremos, nos gusta, ¿no?, la fiesta, el ruido, el gozo. Nos gusta la celebración. Nos gusta cuando el Espíritu nos hace, no sabe lo que le pasó, se cayó como 20 veces y rebotaba como un sapito, así, esas gotitas que vienen. Pero no va a suceder a menos que haya muerte, que haya dolor, que haya sufrimiento. Porque antes tuvo que morir el Hijo de Dios para que el Espíritu viniera. Y dejó el modelo establecido, el sufrimiento. Necesitamos, y no estoy hablando de que, bueno, bienvenidos al club del sufrimiento. Hasta que no empiecen a dolerle algo, no van a recibir nada. Estoy hablando de que la Biblia nos enseña de que nuestra fe tenía que ser probada, de que tenía que haber en nosotros una conducta agradable a Dios, una forma de vida agradable a Dios. Y Hebreos capítulo 12, verso 2, hablando de Jesús, dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, se salteó la cruz. ¿Dice algo parecido o no? No, dice, mas Él, por el gozo puesto delante de Él, consideró la cruz como si nada, la menospreció y sufrió la cruz, dice. Le dolió la situación, pero había un gozo puesto delante de Él, algo había mejor más allá. Pero antes tenía que haber cruz. Entonces cuando vemos, y de hecho Jesús se lo explica a los discípulos allí en Juan capítulo 16, desde el verso 20 en adelante, Él les explica la situación de dolor. Dice, cualquier madre, cuando está por dar a luz, tiene muchos dolores y de hecho hay angustia en ella. Pero después viene el gozo cuando ve el fruto de aquel esfuerzo. Y eso le hace pasar de la angustia al gozo de tener a su hijo entre sus brazos. Y Jesús, cuando les está diciendo eso, es momentos previos a la cruz. Les está explicando que el dolor forma parte del proceso de crecimiento. Y recién decíamos y hablamos de que alguien escribió por allí, de que de acuerdo al sacrificio, de acuerdo al proceso, tiene que ver el resultado que vas a obtener. El proceso por el cual atravesás te va a llevar al propósito que Dios tiene establecido sobre tu vida. ¿Querés cosas grandes de Dios? Te esperan procesos grandes. ¿Querés vivir una vida en la que nunca te pasó nada? Disfrútala mientras puedas. Porque Dios siempre a sus hombres y a sus mujeres los llevó por diferentes situaciones para demostrarles que Él estaba a su lado. Yo no entiendo, créanme que no entiendo cómo hay gente que a uno les pregunta y siempre viven en una burbuja. Y no es que estoy esperando que alguien me diga, ¿cómo andás? Mal. Uf, ya era hora, siempre te fue bien, ¿no? No es que estoy esperando eso, pero lo normal de Dios es trabajar en nosotros a través de diversos procesos. Y en esos procesos, una vez que somos trabajados, puestos en el fuego, como Pedro les está diciendo, allí es cuando se puede ver el verdadero oro. El oro, para llegar a ser oro, tiene que pasar por un proceso. Entonces es imposible ver gente brillar porque nunca pasó por el fuego, nunca fue probada. Y como no es probada, no hay forma de demostrar qué es lo que hay en ellos. Y a veces nos sorprendemos cuando vemos a gente que parecía que era cristiano y de pronto, ahí tenía el hermano. ¡Epa! Se le escapó el hermanito. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿No? En el momento en que le pusieron un fósforo, salió el verdadero cristiano y se enojó y se peleó y se fue y no vino más y se enojó porque le cambiaron los bancos, se los pasaron. No, listo. Me cambiaron los bancos, no vengo más. Listo, se acabó, se enojó. En el momento de que algo lo sacó de su centro, se acabó el momento en el cual podía disfrutar y salió lo que realmente había. Siempre me causa gracia cuando alguien dice, uy, se me escapó. Porque si se te escapó quiere decir que estaba adentro. No, siempre estuvo allá adentro. No es que vino. Mira la palabrota que... No sé cómo llegó a mí. Siempre estuvo. Y a veces Dios nos lleva por distintos procesos para enseñarnos de que todavía no estamos a la altura de lo que Él espera.
Pablo decía, mira que yo he corrido y he peleado la buena batalla de la fe y he corrido la carrera con paciencia, pero no me descuido, no vaya a ser cosa que al final, después de semejante esfuerzo, me pierda todo lo que Dios tiene para mí. Y mira que Pablo nos podía dar lecciones, él podía dar una cátedra perfecta de cómo recibir palizas, ¿no? Se podía poner de espalda y decían, a ver, bueno, les voy a explicar cómo poner el lomo para los latigazos. Lateral izquierdo, derecho, te pegan, ¿no? Y de pronto, bueno, después cuando les peguen con látigo, se ponen así, y después con vara, perdí la cuenta, dijo Pablo. Allí en Corintios relata todo el proceso de las palizas que le pegaban. Y él llegó al final y dijo, cuando llegue a la meta, yo sé que me espera el galardón. ¿Cuántos anhelan el galardón? ¿Cuántos anhelan el premio máximo allí, Señor? Anhelo ese galardón. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros. Y a veces cuando Dios trabaja, cuando Dios nos mete en una prueba, solamente Dios sabe cuando es prueba. Nosotros a veces no lo sabemos. Porque en el momento en el que se nos queman los libros, no sabemos si Dios nos está probando, si es una lucha del diablo, no sabemos si estamos haciendo bien, si esto parecía tan bueno y de pronto parece tan malo, y ahora antes era el mejor y ahora soy el peor, no estoy tan seguro. Y de pronto la enfermedad golpea nuestros hogares y empezamos a ver espejitos de colores. Y de pronto vemos que una familia que estuvo sirviendo a Dios por años, de pronto se disuelve. Y de pronto vemos el dolor de la pérdida de un ser querido por el cual estuvimos orando por tanto tiempo y que parecía que ya estaba y no había forma. Y de pronto Dios dice, se acabó. Y empiezan las preguntas ¿pero por qué? ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera que pasar por eso? Y créanme que yo entiendo. Créanme que entiendo que cada situación es particular, pero Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera muy específica. No significa que lo que le pasó al de al lado me va a pasar a mí. No significa que lo que le está pasando al que está al frente significa que me va a pasar a mí. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios va a trabajar con tu vida como trabaja con la mía para hacerme entender y para ver cuál es mi calibre de fe. ¿Hasta dónde puede confiar? ¿Hasta dónde Dios puede trabajar con mi vida? Y solamente aquellos que parecen de estar al margen son aquellos con los que Dios ya dice, bueno, indudablemente con este no hago nada. Y es más, ni el diablo se preocupa en hacer algo. Porque recuerda cuando Jesús le decía, ojalá hubiera sido frío, ojalá hubiera sido caliente, pero como sos tibio, ¿no? Ni frío ni caliente, te vomitaré, me producís asco, porque nunca te definís de qué lado estás. Entonces, en los procesos en los cuales Dios trabaja con nosotros y que no los entendemos, porque indudablemente no entendemos los procesos de Dios, tarde o temprano nos damos cuenta de que Dios permitió muchas de las cosas a las cuales nosotros llamamos pruebas. Tarde o temprano nos damos cuenta de que Dios permitió aquello que no entendimos para ver qué había realmente dentro de nuestro corazón. Y cuando vemos la luz al final, cuando vemos la situación un poco más aclarada, vemos de que Dios siempre estuvo a nuestro lado, de que Él nunca nos dejó. Como alguien escribió alguna vez, Dios nunca te garantizó que no ibas a estar en un horno de fuego, pero sí te garantiza que aún en el horno de fuego va a estar con vos. Aún en los momentos de soledad, Él va a estar a tu lado. Aún cuando muchos se levanten en contra tuya, Dios va a estar a su lado. Porque Dios sí te garantiza su presencia. Él le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo a donde quiera que tú vayas. Y se lo dijo a Josué, y Dios a cada hombre le garantizó su presencia. Y eso no eximió a ninguno de atravesar lo que tenía que atravesar. ¿Y qué nos garantiza a nosotros de que no tengamos que pasar momentos difíciles? Algunos hemos pasado más, algunos hemos pasado menos, algunos hemos llorado más, algunos habrán llorado menos, algunos entienden, algunos no entienden. Pero lo que sí podemos afirmar y tener la certeza es que Dios está con nosotros. Él es el gran Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que está con nosotros. Y yo sé que Él está en esta noche en medio nuestro. Y yo sé que si el Espíritu Santo comienza a traer algunas imágenes en cada uno de nosotros, es para decirte, yo estuve ahí. Cuando tus padres se separaron, yo estuve ahí.
Cuando tuviste esa pérdida tan grande, yo estuve ahí. Cuando no encontraste respuestas ante tanta frustración, ante un negocio que se cayó, ante un hijo que se fue, ante una hija que se fue, ante un dolor, ante una pérdida, Dios te dice, yo estuve ahí. Nunca me fui, nunca te dejé. Pero nos cuesta entender en nuestra mente tan chiquita que Dios se mueva en los momentos difíciles. Que Dios se mueva en las circunstancias que yo no entiendo, porque siempre queremos tener el control de todo lo que ocurre. Y Dios nunca te dijo que íbamos a tener el control, pero Dios dijo que siempre iba a estar con nosotros a nuestro lado. Y creo que todos los que estamos aquí podemos dar fe de que Dios siempre ha estado. Aunque pueda darme cuenta o no, yo sé que Dios siempre ha estado. Y un día cuando lleguemos a su presencia y podamos disfrutar de la plenitud de la vida con todas las letras, nos vamos a dar cuenta de que Dios estuvo y nos guardó quién sabe de cuántos accidentes y de cuántos peligros y cuántas veces los ángeles nos habrán llevado en su mano y nos habrán protegido, ya habrán protegido nuestro hogar. Pero a veces cuando se nos escapa de las manos cualquier situación, el ser humano tiene la tendencia de cuestionar a Dios. Y decimos, ¿por qué tanta maldad? ¿Y por qué tanto dolor? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué se mueren aquellos? ¿Y por qué se mueren aquellos y estos no? Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué la tragedia de estos días? ¿Y por qué se mueren siempre los buenos? ¿Y por qué se mueren siempre? Y el hombre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios sigue diciendo, por el mismo motivo, porque me dejaron de lado. Pero Dios sigue teniendo el control de cada situación. Ahí donde estás, decirle, Señor, vos tenés el control de cada situación de mi vida. Aún de las que no entendí, decirle, Señor, yo sé que vos tenés el control de cada situación de mi vida. A veces hemos pasado como iglesia, digo como iglesia en general, por un montón de situaciones. No solamente por esta congregación, digo, la iglesia ha pasado por los siglos, ha sufrido la persecución, ha sufrido la muerte, el castigo, el destierro. Nuestros hermanos que nos han precedido por años tuvieron que sufrir mucho. Y un autor escribió por ahí, esos que van sembrando, irán sembrando la semilla con lágrimas, dice el Salmo 126. Van a ir sembrando con lágrimas. Y alguien decía, precisamente con lágrimas se riega aquello que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Porque hasta que Jesús no fue quebrantado allí en la cruz, nosotros no pudimos disfrutar de semejantes beneficios. Hasta que Él no abrió sus dos brazos allá arriba y se puso entre el Padre y la tierra, ninguno de nosotros podíamos disfrutar de nada. Y si hay que hablar de méritos, si había alguien que no lo merecía, era precisamente Jesús. Pero es más fácil preguntarnos dónde está Dios cuando suceden las cosas malas que decir, Señor, entiendo de que hay un plan atrás de todo esto. Y yo sé que más de uno me va a poder decir, claro, vos porque no pasaste por esto, vos porque no pasaste por aquello, vos porque no tenés que acostumbrarte con esto, vos porque al lado tuyo no estás sufriendo lo que estoy sufriendo yo. Indudablemente que no lo estoy haciendo. Indudablemente que tengo que atravesar otras situaciones diferentes a las de ustedes, pero sí les puedo decir que Dios también está trabajando conmigo y que conmigo no terminó y que yo estoy en el mismo proceso que están ustedes, pero en ese proceso también implica dolor, ese proceso también implica muerte, ese proceso también implica que tengo que pasar por cosas que no disfruto. Pero yo quiero llegar a su presencia un día y decirle, Señor, aquí estoy. Pasé todo lo que tuve que pasar, pero acá estoy. Una y otra vez me caí, una y otra vez me costó, una y otra vez te defraudé, pero una y otra vez me levanté, porque vos me tomaste de tu mano. Y aunque te toque 1000 veces levantarse, dice la Biblia, que 7 veces cae el justo, y 7 veces Dios lo levanta. Y si se vuelve a caer, otra vez Dios lo toma de su mano. Y hasta el día de hoy Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que estuvo con Abraham, el mismo que estuvo con Isaac, el mismo que estuvo con Jacob, el mismo que estuvo con cada uno de esos hombres, está con cada uno de nosotros. Y si ellos pudieron ser llamados héroes de la fe porque esperaron en Dios, porque había una recompensa mayor, cada uno de nosotros vamos a ser llamados héroes delante de Él. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, el mundo a ustedes no los va a amar, porque no me amaron a mí.
El mundo no está preparado para ustedes, pero no se hagan problemas. Ustedes no son del mundo. Ustedes están en mis manos. Y de mis manos nadie me los arrebata, dice Juan 8. Nadie saca a nadie de mi mano. Y qué maravilloso que es poder caminar sabiendo que estamos tomados de su mano. De que la situación me supera, pero estoy tomado de su mano. Juan dice, Santiago decía, tengan por sumo gozo cuando les toque pasar por diversas pruebas, porque Dios está trabajando y Dios sigue trabajando. Mi Padre hasta el día de hoy trabaja, dice Jesús. Le dijo a los discípulos, es más, y yo también trabajo, porque Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando y Dios sigue trabajando y va a seguir trabajando. ¿Qué más quisiéramos que el trabajo de Dios fuera con nosotros sin algún mínimo dolor? Ojalá Dios pudiera cambiar mi carácter sin hacerme pasar con alguien difícil a mi lado. Que del día para la noche Dios cambie mi carácter y sea más bueno que todos, ¿no? Y Dios dice, ok, ¿querés ser bueno? Ahí te pongo un molesto al lado para que empieces a trabajar tu carácter. No, pero de esa forma no me gusta. De otra forma el carácter. ¿No viene algún programita que pueda descargar? Y de esa manera paso a ser un carácter más. No. Y Señor, yo quiero más paciencia. Ok, ¿querés paciencia? Tengo a alguien para que te ayude. Pero ese es una tortuga. Es una tortuga, es un lerdo. No se da. Bueno, querías paciencia. Yo tengo mi forma de trabajar tu paciencia, tu desesperación. Y Dios sigue. Recuerde esto, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y algunos dicen, me casé precisamente con la persona que está trabajando mi paciencia, ¿no? Dios puso a esa persona al lado mío y hace 25 años que estoy trabajando. Se ve que era grande la tarea con mi paciencia, porque cada vez que tenemos que salir al templo, dale. Y es como que Dios dice, estoy trabajando en tu paciencia. ¿No? Y son las 7:30. Estoy trabajando en tu paciencia. Y Dios trabaja en cada uno de nosotros. Y más allá de cualquier broma, siempre entendemos de que ninguna situación se le escapa a Dios. Y esto quizás es lo más difícil de comprender, porque cuando somos confrontados con algún momento de dolor, de angustia, pareciera que Dios sacó sus manos y dijo, bueno, arréglensela. Pero era tan bueno, pero parecía que estaban muy bien parados. Y parecía que era todo perfecto. Y de pronto todo se desmorona. Y es como que Dios no puede hacer nada. Y Dios tiene las manos atadas. Y no pudo hacer nada Dios. Sin embargo, Dios siempre tuvo el control. A Dios no se le escapó nada de lo que nos ha ocurrido. Y si estamos donde estamos es porque Dios todavía sigue trabajando con nosotros. Y si aún nos falta crecer es porque Dios todavía tiene que trabajar mucho más con nosotros. Si tiene alguien al lado, míralo y decirle, Dios todavía está trabajando conmigo. Si no ves el resultado final es porque Dios todavía está trabajando conmigo. Por si no te diste cuenta, es más que obvio que Dios está trabajando conmigo. Hay algunos que no hacen ni falta decírselo, ya nos damos cuenta que Dios está trabajando, ¿no? Y se toma más tiempo con algunos que con otros, ¿no? Pero Dios está trabajando conmigo. Teneme paciencia, todavía no llegué a la plenitud, hay cosas que me cuestan, quizás vos la entendiste, yo todavía no, y Dios sigue en ese proceso, pero si algo podemos sacar en común es que Dios con cada uno de nosotros está trabajando. El problema es cuando deja de trabajar, cuando yo no le doy lugar para que trabaje. Dios no va a forzar ninguna situación en nuestras vidas. No es cierto de que Dios aprovecha algunas situaciones para hacernos pedazos y para tirarnos ahí. Una vez que nos hizo bien pedazos, Él lo disfruta como diciendo, jaja, ¿viste que dije que ibas a caer? No, es mentira eso de que el diablo ha metido. Dios aprieta, pero no ahorca. ¿No? Y a veces crecemos con eso, bueno. Y el argentino es tan propio para agarrar esa palabra. Es bueno, algo habrán hecho, ¿no? Por algo será. Algo hizo, ¿no? O tenemos el gobierno, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Y es como que tiramos frases en el aire y decimos, bueno, será así, ¿no? Lo dirá algún proverbio.
Lo diré Eclesiastés, ese que no leí nunca, capaz que está ahí justo, ¿no? Esa frase terrible que nos condena. Pero Dios siempre ha querido acercarse a cada uno de nosotros y esos procesos nos han llevado a estar donde estamos. Y te puedo asegurar que si no estás creciendo, debería preocuparte. Si hoy en día te parás y decís, ¿cómo estaba el año pasado a esta altura? Si estabas igual, estás en un grave problema. Porque no lo estás dejando a Dios trabajar. Es más, como dijo el Papa Francisco, deberías empezar a buscar lío, ¿no? Empezar a buscar lío, a mover, a ver, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Por qué, Señor, la estoy pasando tan bien? Dios está trabajando. Dios sigue trabajando. En algunos trabaja más y en otros menos. Pero lo tremendo de todo esto es que cada uno de nosotros es diferente. Y como es diferente, el proceso es diferente. No esperemos que lo que yo sufrí lo tenga que sufrir el que está al lado. Y no esperemos que aquellos que han llegado a ser héroes en la fe y son dignos de imitar, llegaron, porque empezaron a cumplir años, cumplieron años, y de pronto estaba, porque la madurez en el reino de los cielos no tiene que ver con la acumulación de años, tiene que ver con ir pasando proceso por proceso, etapa por etapa. Y decir, bueno, ayer estaba así y hoy estoy un poquito mejor, y hoy estoy un poquito más cerca. Y cada día me esfuerzo para llegar un poquito más y alcanzar las promesas de Dios. Mi hermano, mi hermana, si Dios ha estado trabajando en tu tiempo, en estos momentos, sería bueno que empieces a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque no entendí tal situación, pero sí puedo estar seguro de que aún en esa situación Dios estuvo. Yo no sé qué es lo que has pasado en este tiempo, pero te puedo asegurar una sola cosa: aquel que prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo no ha cambiado. Cuando Jesús se despedía de sus discípulos, les dijo: vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso incluye mis momentos malos, eso incluye mis momentos con altibajos, eso incluye todo ese tiempo que he perdido lejos de Dios. Dios sigue estando a nuestro lado. Y si Dios está trabajando, quédate tranquilo que en algún momento Dios va a decir: ok, entendiste, pasemos al próximo nivel. En un momento Jesús le dijo a sus discípulos: muchachos, súbanse a la barca, pasemos a la otra orilla. Y en la otra orilla los esperaba el Gadareno, a los gritos, los demonios, el diablo enojado. Pero en un momento Jesús dijo: bueno, pasemos al otro nivel, subamos de escalón, crezcamos, no seamos los mismos que éramos el año pasado. Es necesario que crezcamos en nuestra relación con Dios. Y cuando Dios te lleva a otro lugar, y cuando Dios te lleva a otro nivel, cuando Dios te lleva a otra dimensión, vos te vas a empezar a dar cuenta de que Dios tiene el control. A Dios nunca se le escapó. Yo quiero que por favor cierres tus ojos ahí donde estás. Porque todo esto que pasamos aquí en la tierra no hace otra cosa que perfeccionarnos para lo que viene adelante. Dios tiene una obra grande con cada uno de nosotros, pero para lograrla necesita trabajar en nosotros, necesita trabajar en nuestros caracteres, necesita trabajar en nuestros temperamentos, necesita trabajar en nuestra confianza, necesita trabajar en nuestra fe. Los discípulos en un momento le dijeron: Jesús, aumentanos la fe. Pero la misma Biblia enseña que nuestra fe necesita y merece ser probada. A ver qué es lo que hay realmente en nosotros. Y Dios se vale de muchas situaciones y las aprovecha para ver qué es lo que hay realmente en nuestros corazones. Y lo más maravilloso de todo es que nunca terminamos de entender a Dios. Porque aun cuando hay dolor en la familia, Dios sigue estando. Aun cuando la muerte golpea la vida de un ser querido, Dios sigue estando. Aun cuando hay fracasos
sentimentales, emocionales. Dios está, Dios no se fue. Y hoy te puedo asegurar que Dios nunca te abandonó, que Dios nunca te ha dejado, que Dios es el más interesado en que puedas pasar por un proceso que te eleve de nivel y dejes de estar donde estabas. Y me podrás decir, pero hubo gente que me hizo mucho daño. Hubo gente que habló de mí. Hubo gente que me lastimó. Hubo gente que se encargó de destruir mi familia. Y Dios te dice, y conmigo hicieron lo mismo. Yo estoy sentado al lado de mi Padre disfrutando. Y vos me puedes decir, pero tuvimos que atravesar un momento grande de dolor como familia. Se fue a tu presencia alguien que tendría que estar aquí con nosotros hoy. Y vos no hiciste nada. Y Jesús te diría, ¿en verdad crees que no hice nada? Hay gente que ha pasado por soledades, por mucha soledad. Hay gente que se ha sentido angustiada por años. Pero aún en esos momentos Dios ha estado. Aún en esos momentos Dios sigue estando. Hay gente que ha sufrido rechazos. Jesús fue rechazado. Hay gente que ve cómo todo pareciera venírsele abajo. La economía no funciona. La relación en el hogar no funciona. Los hijos pareciera que cada vez están más lejos de Dios. Nunca podemos terminar de crecer. Nunca podemos terminar de desarrollarnos como familia. ¿Por qué me toca pasar todo lo que me toca pasar a mí? ¿Por qué se burlan de mí? Es increíble la cantidad de adolescentes que tienen que sufrir el menosprecio de sus amigos, de sus compañeros. Es increíble la cantidad de familias que por tomar decisiones equivocadas hoy en día están sufriendo las consecuencias y pareciera que Dios en eso no se mete. Y esto no solamente sucede de las puertas para afuera. Esto tristemente sucede aún dentro de nosotros como iglesia. Porque a nosotros también nos pasa. Porque nosotros también nos dolemos. Porque si bien no somos de este mundo, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Por eso rehúso a creer de que tenemos como cristianos que vivir una vida loca. Vive la vida loca. No podés tener momentos difíciles en tu vida. Tenés que vivir una vida siempre de victoria, de gozo. Y aunque se te esté muriendo alguien cerca tuyo, tenés que tener una sonrisa de oreja a oreja. Y Dios te dice, no, porque aún en el dolor yo me glorifico. Aún en tu escasez yo me glorifico. Aún en tu vergüenza yo me glorifico. Aunque no entendiste nada de lo que te ha sucedido, yo estoy trabajando en tu vida. Porque cuando a vos te rechazaban, me estaban rechazando a mí. Hay gente que ha sufrido abusos. Y cuando digo abusos, no me refiero solamente a lo sexual. Digo a gente que ha sufrido el abuso de gente que ha tenido a su alrededor, abusos de poder. Y hoy en día divagan lastimados por las congregaciones, porque un día alguien, un líder, un pastor, alguien se abusó de ellos, de su confianza. Y nunca más pudo volver a confiar ni siquiera en Dios. Hay gente que abandonó sus hogares, sus hijos. Hay gente que ha sufrido el abandono y obviamente que no lo merecían.
Pero aún en esas situaciones de abandono, Dios siempre estuvo a tu lado. Dios siempre ha estado a tu lado. Dios siempre estuvo a tu lado. Y yo sé que el Espíritu Santo ahora está llevando a mucha gente en sus mentes a recordar situaciones específicas. Y te puedo asegurar que Dios siempre estuvo a tu lado. Porque si del árbol verde lo hicieron, ¿qué no van a hacer con nosotros? Y cuando te estaban maltratando, Dios siempre estuvo. Y cuando vistes a tus hijos irse, Él estuvo. Y cuando tus padres pasaron un momento difícil y lo tuviste que sufrir como hijo, Dios siempre estuvo. Porque Dios trabaja en sus hijos. Hasta el día de hoy Dios trabaja. Ya no más palabras de condenación. Ya no más preguntas, Señor, pero ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué viví aquello? Porque Dios siempre tiene el control. Y aún de lo malo, Él saca lo mejor de cada uno de nosotros. Cuando Abraham iba con su hijo subiendo la cuesta y se lo imaginaba atravesando ese cuchillo y despedazando a su propio hijo, el que tanto había él anhelado. Me imagino 3 días de lágrimas y lágrimas y lágrimas, diciéndole: Señor, ¿para qué me lo diste si ahora me lo vas a quitar? Pero aún así sigo confiando en vos. Aún así confío plenamente en vos. Y en ese momento allá arriba, en el momento más difícil, en el momento en el que él iba a clavar ese cuchillo, la voz soberana de Dios diciendo: no lo hagas, yo estoy al lado tuyo. Ahí tenés al lado el cordero para el sacrificio. Y yo te puedo asegurar en esta noche de que Dios nos está diciendo: necesito que me entregues todo lo que te ha hecho daño. Deja de cargar vos con lo que no te corresponde. Deja de llorar por las noches reclamándome. Necesito que me entregues todo eso para el sacrificio. Y entregar todo eso en el sacrificio significa: Señor, te doy mi dolor. No lo entiendo, pero te lo doy y te lo dejo a tus pies. Recién con gozo cantábamos: te entrego mi enfermedad, te entrego mi dolor, mi confianza la deposito. Pero como la canción es tan pegajosa, ni cuenta nos damos lo que estamos cantando. Entregar el dolor significa: Señor, todo esto me hace sufrir, pero lo pongo a tus pies y hacelo pedazo. Yo no entiendo lo que me está pasando, pero lo pongo delante tuyo. Y sé que Dios hace cosas grandes. Porque Él se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras angustias, todas nuestras dolencias, todos nuestros fracasos, todas nuestras frustraciones, todas nuestras dudas, todas nuestras incredulidades, aún todas nuestras pérdidas. Dios es un Dios que restaura. Y como dijo Jesús, yo creo que el Padre sigue trabajando hasta el día de hoy. Y me animo a declarar en fe que viene un tiempo de restitución. Viene un tiempo en el cual el diablo va a tener que empezar a soltar todo aquello que nos ha quitado. Porque tristemente muchos de sus hijos han perdido el gozo. Muchos de sus hijos han perdido la alegría de estar abrazados de su Padre. Muchos han perdido sus recursos. Sus hogares se han destruido a causa de tanto dolor.
Pero Jesús les dijo a sus discípulos: nadie que aquí en la tierra haya dado algo o haya perdido algo a causa de mí se va a quedar sin recompensa, sino que van a recibir 100 veces más lo que hayan perdido. No solo allí en el día final, sino que aquí en la tierra, les aclaró. Acá van a ser restauradas todas las cosas. Y si han hablado mal de vos, tranquilo, Dios está trabajando. Y si te hicieron mucho daño, tranquilo, Dios está trabajando. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado en esta hora, ha estado trabajando con más de uno, porque más de uno está pasando momentos difíciles, más de uno está pasando un momento crucial en su vida, más de uno ha tenido que en este tiempo, y no digo en estos últimos 5 años, digo aún en estas semanas, han venido esas voces que nos quieren tirar abajo todo lo que Dios está haciendo. Pero aún en esos momentos Dios está trabajando con nosotros. Y si el Espíritu Santo te ha estado hablando, si Dios te ha estado hablando, por favor ponete de pie. Si en algún momento el Espíritu Santo trajo a tu mente ese dolor, esa aflicción, esa amargura, esa frustración, eso que te estaban haciendo, si en algún momento el Espíritu Santo te lo hizo recordar y pudiste ver ese momento, yo te invito a que te pongas de pie. En esta hora vamos a ser todos libres en Él. Si has estado en un momento, en un proceso que te cuesta digerir, ponete de pie. Y abrí tus ojos un segundito y mira alrededor tuyo. Y date cuenta que no sos el único con quien Dios está trabajando. Y que eso que nos han dicho de que vos no podés ser débil, porque aún Jesús dijo: diga el débil, fuerte soy. No podés pasar momentos difíciles porque vos sos un hijo de Dios. No tiene que ver con lo que Jesús enseñó. Porque aún el hermano que tenés al lado, la hermana que tenés al lado, también ha estado sufriendo, también fue rechazado, también fue menospreciado, tampoco entendió el dolor, tampoco entendió la frustración, también tuvo que sufrir un momento doloroso en su vida. No estás solo. Pero aún ahí Dios ha estado. Aún en ese momento Dios ha estado. Y ahora yo quiero que cierre cada uno sus ojos, nadie se distraiga, por favor. Quiero que vaya con su mente. Deje que el Espíritu Santo le lleve a ese momento que le ha causado tanto dolor y tanta angustia. Y deje que el Espíritu Santo le revele a Jesús trabajando ahí, a su lado. Véalo a Jesús abrazándole en el momento de dolor. Véalo a Jesús abrazándolo en el momento de soledad. Vea a Jesús en medio de cada situación, porque Él nunca nos abandonó, a Él nunca se le escapó ninguna situación, siempre estuvo a nuestro lado. Oh, qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios. Y si aún estás en medio de esa situación porque ni siquiera la superaste, más que nunca empezá a declarar: Jesús está conmigo. Él está a mi lado, Él me abraza, Él me lleva en sus brazos. Oh, tu presencia.
Él está trabajando. Él está trabajando en medio nuestros. Él ha estado siempre trabajando. Él nunca te dejó. No te le escapaste de las manos. Él nunca te dejó. Él nunca te ha dejado. Empezá a adorarle y decirle: Señor, vos has estado al lado mío. Vos estás al lado mío. Vos has estado al lado mío. Vos has estado al lado mío, Señor. No te vi, pero estabas al lado mío. No me di cuenta de lo que me estaban haciendo. Estaba más preocupado por lo que me hacían, por lo que sucedía, por lo que me lastimaba, que no pude ver que estabas al lado mío. En esta hora vamos a ser todos libres. En esta hora vamos a salir en victoria. Vamos a salir en victoria. Dice la Biblia en la carta de Santiago, capítulo 5: ¿está alguno de ustedes afligido? Que ore.